Hola a todos. Teniendo en cuenta el tema del que quiere dar a conocer nuestro conferenciante de hoy, conferenciante que ya algunos recordaréis, pues ha participado otras veces en mi canal y ahora participará en esta nueva serie de Dinos quién eres, cuéntanos qué quiere saber el mundo. Pues dado lo que él quiere contar que se sepa el mundo, me ha venido a la cabeza una frase de el primer presidente de Israel, Ben Gurión, que es mucha historia para tan poca geografía. Mm. Y es verdad, porque este levante del Oriente, que ha tenido tantos nombres como Canaán, Israel, Palestina, pues llevan ya muchos años, siglos, pues de luchas internas, ¿no? Y que, bueno, pues incluso cuando se decretó la paz hace pocos días, a los pocos momentos, pues ya los dos países mataron a gente de cada de las dos zonas, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa paz, no? Bien, pues nuestro amigo Josep nos hará un breve resumen, un pequeño análisis de en qué ha consistido esta paz, del papel que Trump ha tenido, de una posible nueva guerrilla pro-palestina, pero creada por Israel, y también pues del papel que ha tenido la Unión Europea, poco o mucho, ¿no? Bien, vamos a dejar pues paso a nuestro amigo Josep para que nos aclare esta situación. Pues empezamos. Venga. Hola Josep, como esta serie se titula Dinos quién eres y que quieres que se sepa el mundo, pues preséntate, por favor. Dinos quién eres, Josep. Bueno, pues nada, yo me llamo José Alsina y soy miembro de la Junta de Somatems, director de la revista La Emboscadura, doctor en filosofía. He sido catedrático de instituto durante 32 años y llevo ya, claro, más de 10 años jubilado, pero aunque sigo ejerciendo docencia en instituciones privadas. Y me parece que con esto está todo dicho. Es decir, Muy bueno, bien, podría decir más, pero tampoco se trata aquí de presentar muy un bien, currículum, ¿no? muy bien. Has hablado antes que estás en una asociación que se llama Somatens. Si nos puedes explicar un Exactamente, sí, poquito qué sí. es exactamente esto. Bueno, Somatems es una entidad que nació en el año un poco antes del 2017, porque veíamos a venir bueno, lo que venía, ¿no? Durante el procés fuimos un poco, juntamente con otras entidades, las que animamos El procés es movilizaciones lo de colectivas. Cataluña, quieres decir, ¿no? Evidentemente, Correcto, sí, correcto. Sí, el sí, sí, sí. procés de Cataluña. Sí, sí, sí. Y bueno, desde el primer momento pues estuvimos en la calle, pero juntamente con esta voluntad de movilización también, y eso es lo que nos dedicamos sobre todo ahora, pues tuvimos muy claro que aparte de eso era necesaria una lucha cultural, la batalla por las ideas, ¿no? Y bueno, en la actualidad Somatem se dedica prácticamente a esto. Hemos organizado ya 12 congresos, llaman los congresos de la Cataluña Hispánica. De hecho, podrían ser 13 ya, lo que pasa es que el año de la pandemia no pudimos hacerlo, ¿no? Ujú. Y bueno, y aparte, pues otras actividades de conferencias, cursos, presentaciones de libros, etcétera. Es un Muy bien, poco la actividad que estamos llevando a cabo desde perfecto. Somatems. Y cuéntanos qué debe saber el mundo. ¿Qué debe saber el mundo? Bueno, el mundo debe saber Muchas muchas cosas, pero cosas, en ¿no? concreto, ¿tú qué quieres contarnos? ¿Qué consideras que debe saber el mundo en la actualidad, por ejemplo? Bueno, a ver, no sé, Hay pero muchos tendrías campos, que pero ¿qué campo acótame un poco más, porque por si no, no ejemplo, acabaremos pues nunca. está a la orden del día, pues por desgracia, esta pseudo, para mí, paz perdón, entre Israel y Palestina, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito esto, la realidad de esto, o sea, exactamente cómo Bueno, a está. ver, Porque claro, a los ah, pocos días de la paz hubo otra vez tortas, o sea, sí, bueno, a ver, lo primero curioso de este supuesto acuerdo de paz es que es un acuerdo que no lo han firmado los que están en el conflicto. Es decir, es un acuerdo de paz Estados Unidos, de los regímenes árabes del entorno, que, bueno, en principio sí, tanto Israel como Hamas han hecho declaraciones de que en principio lo aceptan, pero no lo han firmado. Y claro, por una parte, si no tengo mal entendido, en el acuerdo habla del desarme de Hamas. Hamas ha dicho, evidentemente, que no van a desarmarse, por otra parte, lógica.
Y por otra parte, pues también creo que habla de un Estado palestino y Israel ha dicho que jamás aceptará un Estado palestino. Es decir, que los dos aspectos más importantes del acuerdo, pues nada, no van a cumplirse, ¿no? A ¿Por ver, es qué? cierto que Perdona mi pregunta, quizá por sí, ignorancia seguro. ¿Por qué no lo han firmado estos dos países el acuerdo ellos? bueno, porque hay aspectos del acuerdo con los cuales no están de acuerdo, creo yo. Es decir, Ah, por una parte han dicho de palabra que lo aceptaban en cuanto a alto el fuego, ¿no? Pero claro, jamás se niega a desarmarse, que era algo que estaba en el acuerdo, y Israel nunca va a aceptar el Estado palestino. Que claro, es una situación un poco se ha congelado. extraña, un poco Dice. curiosa, ¿no? Ujú. Por otra parte, Perdona, parece perdona, ser, otra claro, pregunta, perdona que le interrumpa, simplemente, Josep. Una sí, pregunta. sí. ¿Por qué Israel no quiere a Palestina? ¿Por qué ese antagonismo de años, o sea, de siglos? A ver, nos tenemos que remontar, bueno, yo de siglos no diría yo de siglos, pero sí de ya casi, bueno, en el momento en que se proclama el Estado de Israel, que creo que hace unos 80 años ya que dura Sí, esto, sí. ¿no? A ver, el Estado de Israel es un Estado confesional, un Estado solamente para judíos, con lo cual, pues claro, los habitantes autóctonos de esta tierra, en los cuales había pequeños grupos de judíos, pero que la mayoría eran musulmanes o cristianos, ¿no? Son expulsados de este Estado. Es decir, y me parece que es muy importante que la gente entienda una cosa, que los palestinos no son ciudadanos del Estado de Israel. Es decir, los palestinos no son ciudadanos de ningún Estado, exceptuando una pequeña minoría que son de árabes de la ciudad de Jerusalén, que estos sí que tienen el estatus de ciudadano. Pero la inmensa mayoría de los habitantes que estaban allí antes de que empezara esta migración de judíos de todo el mundo, musulmanes y cristianos, no son ciudadanos del Estado de Israel. De hecho, no son ciudadanos de ningún Estado. Y como el Estado de Israel es un Estado confesional, es un Estado para judíos, pues no va a admitir nunca otro Estado al lado, ¿no? Porque además ellos, Ujú, bueno, su idea de Israel es el gran Israel, es decir, ellos tienen ujú, planes de expansión, ¿eh? Entonces, ujú. claro, nunca van a admitir un Estado palestino. Su excusa es que eso sería un Estado terrorista. Bueno, claro, es que el término terrorista es un poco ambiguo. Porque, a ver, fíjate en un detalle. Cuando Napoleón invadió España, a los guerrilleros españoles que luchaban contra Napoleón, también se les tildaba de terroristas, ¿no? Cuando los alemanes ocupan Francia, a los miembros de la resistencia también se les tilda de terroristas. Es decir, siempre que hay un conflicto, que una de las partes no tiene un Estado establecido ni es un ejército regular, claro, se les tacha de terroristas. Bueno, quizás sí, quizá no, ¿no? Pero claro, esto es un argumento bastante pobre, porque si existiera un Estado de Palestina con un ejército, entonces, claro, ya no les podrían llamar terroristas, pues entonces sería un ejército de un Estado más o menos instalado. Pero bueno, luego hay otra cuestión añadida, y es que el mero hecho de que Netanyahu dijera que aceptaba este acuerdo con la salvedad de que no va a aceptar el Estado palestino, ya le creó problemas graves en su gobierno, porque en su gobierno hay ministros de partidos más radicales que el propio Likud, y ahora parece que lo va a solventar como han aprobado una ley que dice que van a anexionarse Cisjordania. Es decir, bueno, pues de momento paramos en Gaza, pero ahora vamos a invadir. Es un decir, porque en realidad la Cisjordania está teóricamente gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que es una entidad absolutamente, bueno, es la continuación de la OLP, pero no se parece en nada a la OLP, porque es una entidad absolutamente colaboracionista, pero es que además en esta Cisjordania, que teóricamente es una autonomía, los colonos judíos hacen lo que quieren. El ejército israelí entra cuando quiere, es decir, que allí de soberanía no hay nada en absoluto, es decir, es un poco un brindis al sol, porque de hecho ya lo están haciendo, ¿no? Es decir, ahora han hecho una ley para anexionarse Cisjordania, pero ellos en realidad ya lo están haciendo hace tiempo de anexionarse Cisjordania. Es decir, que es una situación bastante, bastante ambigua. Es Evidentemente, todo muy curioso, porque a esta ver, misma es, el aspecto, digamos, positivo es que de momento, a pesar de que han habido violaciones del alto el fuego, las han habido, pero que bueno, que por lo menos no tiene la intensidad que tenían hace unos días antes del supuesto acuerdo.
Ujú. Es decir, que bueno, en ese sentido la intervención de Trump ha sido, bueno, más o menos positiva en cuanto que ha parado los aspectos más drásticos y parece ser que se va a permitir la entrada de ayuda humanitaria, ¿no? Pero bueno, nadie puede pensar en serio que con esta historia se va a acabar el conflicto, porque este conflicto no va a acabarse. Es decir, este conflicto, bueno, yo creo que va a ser eterno, mientras queden palestinos vivos. Por eso la Ujú. intención evidente de Israel es la solución final, es decir, si acabamos con ellos, se acaba el Se ha problema, ¿no? acabado. Ujú. Claro, pero ahí a mí me llama la atención que Trump haya intervenido, porque Trump le interesa esta guerra porque vende armas a Israel, ¿no? Sí, bueno, pero las armas se las va a seguir vendiendo. A ver, Trump ha intervenido porque Trump se quiere poner medallas de que es un hombre que consigue pues, parar el conflicto. Hay que reconocer una cosa a Trump, de que no es santo de mi devoción, ¿no? Ujú. Pero ha sido de los pocos, últimamente el único desde hace tiempo de los presidentes norteamericanos que no ha empezado ninguna guerra y está intentando acabar con algunas. No sé si va a conseguir acabar con algunas, pero hay que reconocer que no ha empezado ninguna, ¿no? Ahora, lo que yo creo que detrás de esto lo que hay es una gran, bueno, un ego como un castillo, ¿no? Y que quiere aparecer como el pacificador. Pero, a ver, dentro de todo, sí que por una parte, debido a la gran influencia, porque claro, es que Israel es una criatura de, bueno, primero de Inglaterra, después de Estados Unidos, ¿no? La gran influencia que tiene, pues ha conseguido pues que más o menos le hagan un poquito de caso. Pero de todas maneras, claro, a pesar de esto se nota que siempre, por más que quiera parecer como un mediador del conflicto, siempre será un mediador que no será neutral, porque la alianza entre Estados Unidos y Israel es, Es es grande. evidente, ¿no? Es decir, Ujú. que, bueno, veamos un poco, ¿no? Ujú. La situación es bastante De compleja en este que él sentido. se ha dado cuenta, me parece, de que hay un gran antisemitismo, y esto no le interesa porque en Estados Unidos hay muchísimos judíos, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo matizaría un poco la palabra antisemitismo, ¿no? En primer lugar, los auténticos semitas son los palestinos. Esto va a empezar, porque los árabes son semitas. Obviamente, los núcleos judíos que estaban en Palestina también son semitas, pero toda la inmigración judía que llegó de todas las partes del mundo, oiga, habría que ver si realmente son semitas. Hay judíos negros, hay judíos negros. Los judíos de Centro Europa, los llamados Ashkenazim, proceden de poblaciones turcómanas que en un momento dado, a pesar de que el judaísmo no es una religión proselitista, pero en un momento dado se convirtieron al judaísmo. Es decir, que esto de que los judíos son los semitas habría que discutirlo. Ya, ya. Aparte, aun suponiendo que los judíos fueran los semitas, a ver, oponerse a su actuación no significa ser antisemita. Ujú, Es más, hay judíos que no están de acuerdo con esta ujú. actividad. Yo hablaría más bien de No, antisionismo, que sería la palabra antisionismo. Quizá, adecuada. quizá, ¿Eh? quizá me he expresado mal. ¿Eh? Antisionismo. No, no, es muy habitual hablar de Ujú, cualquiera que se manifieste a favor de Palestina, eso ya se le tacha de antisemita, con la evidente connotación, con la evidente connotación sentimental del autosemitismo de los nazis, que aquello sí que era sí, antisemitismo, sí, sí, sí. evidentemente, No, ¿no? yo creo Porque, esto porque que... había una cuestión racial que además es muy discutible, de que los judíos sean Ujú, realmente una raza, pero bueno, vamos, ujú, para ellos eran una raza, y allí sí que había un elemento de antisemitismo. Pero esta utilización de la palabra antisemitismo, como cualquiera que critica a Israel es antisemita. Oiga, no, porque además, insisto, los auténticos semitas allí son los palestinos, mientras que ujú, los otros, bueno, habrá algunos que lo serán, pero habrá otros que no. E ujú, insisto en esto, hay judíos negros ujú. y una persona de Sí, raza negra no puede pero... ser semita, porque ujú, lo que se entiende por semita son una variante dentro de la raza blanca, que son ujú, básicamente los pueblos árabes. Por lo ujú, tanto, esto de antisemitismo es ujú, una, es una de las grandes banderas que esta gente utiliza, ¿no? ujú, Y bueno, y parece ser que por el hecho, o sea, parece ser que por el hecho de haber sufrido lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, parece que esto les da carta blanca para hacer lo que quieran. ujú. Cuando hubieron otras etnias que también sufrieron persecución. Sí, 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 Y sí, que además sí. esto de las persecuciones étnico-religiosas no ha sido un caso único, ha sido No, una cosa no. Sí, sí, constante sí, en la sí. historia de la humanidad. Ya. Ellos mismos lo están demostrando, es decir, las víctimas han pasado a ser verdugos, ¿no? Pero bueno, Ujú.
Sí, ahora yo de todas maneras sigo pensando, o sea, es mm, que yo creo que Trump ha intentado hacer esto por este asunto, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos hay mucho judío que tiene mucho capital Sí, sí, eso es evidente. y a él le interesa pues estará bien con los judíos, ¿no? Entonces, pues Mm. vamos a hacer de intermediario y a ver si... Sí, sí, sí. Pero yo Aquí creo que hay- sobre todo ahí está este ego, ¿no? De decir, yo soy el que vengo aquí y pongo la paz. Bueno, ha sido relativamente fácil llegar a donde ha llegado. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de Israel o una concomitancia entre Israel y Estados Unidos. Esto es evidente, ¿no? En el caso de Rusia lo va a tener peor, ¿eh? Porque allí no le van a hacer tanto caso. Pero bueno, esto sería otro tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente ha habido mucha, o sea, el mundo entero se ha manifestado sobre este desastre de Gaza, ¿no? Entonces yo creo que esto también a Trump le ha... Es claro que tú dices, es un hombre que es muy alter ego, ¿eh? O sea, es muy ego, ¿no? Pero que yo creo que lo hay, vamos, no sé, igual estoy equivocada, porque tampoco tengo yo tanto conocimiento, pero me parece que es mucho que le ha movido más que el sentido de la paz, que es una paz relativa, porque ya te digo, o sea, yo no veo que los palestinos vayan a acabar, porque ahí siguen, ¿no? Y jamás ni ha dado las armas ni ha dicho, vale, esto se ha acabado. Entonces veo que es una paz muy relativa, ¿no? No, evidentemente. Bueno, es que paces como esta ha habido muchas, claro, pero es que por mucho que se haga una, no, más que una paz, es un alto el fuego. Por más que Claro. se haga un alto el fuego, como el conflicto sigue estando allí, pues volverá En a cualquier salir momento, la exacto, mayor. en cualquier momento Ah, volverá a estallar. y además, bueno, la intención de Israel ya se ve cuál es. O sea, ahora anuncia que va a invadir Cisjordania. Pero claro, Cisjordania no está gobernada por Hamas, está gobernada por la claro, Autoridad Nacional Palestina, que es una entidad absolutamente colaboracionista con Israel. O sea, que ya lo que era la es un antigua poco, ULP de mm, Yasser Arafat no se parece en nada. pero es ¿Eh? un poco Bueno, curioso, ¿no? Que hayan dicho que van a atacar, o sea, que van a conquistar, por decir de alguna manera, sí, sí. a Cisjordania, ¿no? Porque Bueno, lo ha hecho para contentar a estos ministros más extremistas, ¿no? Pero ya, bueno, el plan, es que su plan es evidente, o sea, su plan es el gran Israel. Y el bueno, plan yo, del presidente bueno, de no, Israel, bueno, ¿no? el plan, a ver, el plan del sionismo, no solo Vale, o sea, el presidente vale, es uno más, pero sí, pero hay sí, gente, sí. en su gobierno hay gente más radical todavía. O sea, el plan es este. Y este plan lo llevan en la cabeza desde que se funda el Estado de Israel, que ha ido creciendo, o sea, cada vez ha ido teniendo más tierras y ha ido, pues, bueno, y además con sus ataques belicistas. No olvidemos Sí, que sí, Israel sí. ha atacado el Líbano. Sí, muchos Bueno, en sitios. el Líbano tenía la excusa de que estaba allí en Hezbollah. Bueno, atacó a Irán. Irán no había hecho No, nada no, contra Israel. nada. Oh, es que están haciendo una bomba atómica. Bueno, pero es que Israel Bueno, es que también tiene una tú bomba la atómica. tienes, claro, tú la tienes, sí, sí, Un sí, sí. argumento curiosísimo, ¿no? Pero Fíjate, en, en, en Qatar, en Qatar es donde tenían que tener lugar las negociaciones con Hamas. sí, Intentan asesinar a los de Hamas que van a negociar. sí, 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 es O sea, como, esto demuestra que su interés en negociar es cero. es cero. Claro, si yo voy a negociar con alguien y aprovecho que está allí para intentar matarlo, pues no sé, me parece que es bastante evidente, ¿no? Claro, Por otra claro. parte, creo que también este ataque a Qatar también hizo que, claro, porque Qatar es aliado a Estados Unidos, claro, también hizo que Estados Unidos como decimos en catalán, le picaron a mí la cresta. ¿Eh? Decía, Claro, digo, claro, te has pasado. claro. Esto también creo que fue un elemento que influyó, ¿no? Decir, bueno, sí, Que somos aliados, pero contribuyó, ¿no? exactamente, ¿no? Oye, y Europa nos hemos estado con las manos en los bolsillos, o mejor dicho, la Unión Europea ha estado con las manos en los bolsillos, o porque yo no he visto mucha participación de la Unión Bueno, no, Europea en mucha todo este no, conflicto. ninguna. A ver, es que hay que tener en cuenta una cosa. La Unión Europea es una entidad en decadencia absoluta. Ujú. Pero claro, es que la Unión Europea nunca ha hecho una política internacional propia. Es decir, siempre ha sido la continuación de las políticas exteriores de Estados Unidos. Entonces, claro, y ahora encima se encuentra que el líder de Estados Unidos, que es Trump, pasa de la Unión Europea, porque, bueno, lo que Claro, teníamos cuando estaba Obama, que hablaban de la, sí. la multilateralidad, que esto no era más que una mentira para esconder el Ujú. hecho de que uno mandaba y los demás obedecían, pero Sí, hacían ver que tomaban las decisiones entre todos. ¿Eh?
Ujú, Bueno, yo todavía recuerdo cuando la guerra de Irak, la primera ujú, guerra de Irak, que Francia tuvo, bueno, tuvo el valor de negarse a participar. Pero es que ahora estamos ya en un plan, bueno, están en un plan, ¿no? Que todo lo que diga, o sea, por una parte, eh, la actual Casa Blanca pasa de ellos, pero por otra parte, siguen haciendo un seguidismo absoluto. ya, Ahora les dice que tienen que gastar más en defensa y todos gastan más en defensa. ujú, Y bueno, en fin, en todos los temas internacionales importantes, la Unión Europea ha sido, bueno, ya ni siquiera un convidado de piedra, es que no ha estado. Es decir, en ujú, las conversaciones entre Trump y Putin en Alaska no estaba la Unión Europea. ujú. Y aquí tampoco ha estado la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, desde el punto de vista de política internacional, cero patatero. Y Eso sí, Trump solo se preocupan de hacer ujú, normativas cada ujú. vez más asfixiantes sobre temas Para toda varios. Europa, para toda Europa. Para Europa, eso sí, pero de política internacional cero. Claro, Que claro. además, claro, es lógico porque ni siquiera están de acuerdo en qué política internacional a seguir. Y dentro de la Mm, Unión Europea, pues hay diferencias importantes, aunque los dos es- países más, bueno, que son los dos países centrales, que son Francia y Alemania, pues esto sí que parece que más o menos están de de acuerdo, acuerdo. bastante de acuerdo, pero Ujú, todos son brindis al sol. Es decir, ujú, toda esta, toda esta política belicista contra Rusia es que da risa, ujú. da risa. Por qué este ataque tan brutal, por lo menos teórico, mm, contra Rusia, contra Putin? Bueno, porque a ver, hasta que empezó todo esto, las relaciones de la Unión Europea, bueno, los países de la Unión Europea con Rusia eran buenas. Mm. ¿A qué se debe, pues, Alemania, este cambio? Este cambio. porque en aquel momento, pues la estrategia americana era no solamente apoyar a Zelensky, sino que hacer ver que toda Europa estaba apoyando a Zelensky en contra de sus intereses. Fíjate, las sanciones contra Rusia han hecho más daño a los países de la Unión Europea que a la propia Rusia. La economía alemana ha sufrido mucho con el tema del gas. Tal como está, sí, sí. Es decir, Ujú, están tomando decisiones que van en contra de sus intereses objetivos. Es decir, ujú. no, y bueno, no es que, o sea, fíjate, por una parte dicen bueno, que parece ser que Rusia quiere invadir Europa. Oiga, pero es que si ¿Pero tú Rusia crees no, que Rusia quiere invadir Europa? Yo es que no no, esto creo es que Rusia mentira. quiera invadir A Europa. ver, Rusia, fíjate, aunque quisiera invadir Europa, cosa que no creo que quiera invadir Europa, Rusia está ganando la guerra de Ucrania, pero le Mm. cuesta mucho, ¿eh? Sí, 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 Fíjate, sí, sí, sí. si no puede ni siquiera acabar la guerra de Ucrania, Atacar Europa. cómo va a atacar Europa? Es decir, Ujú, pero lo que pasa es que, a ver, cuando, cuando una comunidad está en crisis, y la Unión Europea está en crisis profunda, bueno, el otro día leí que había hecho una encuesta en Francia, que es un caos, que ujú. el 85% de los franceses estaban hartos de la democracia parlamentaria. Ya. Bueno, es En, que en, en Alemania, el segundo partido es Alternativa por Alemán. Es decir, cuando hay una crisis tan profunda, siempre va bien buscar un enemigo un exterior. enemigo. Es que es un clásico de la ciencia política, ¿no? Entonces, claro, nos quieren Ujú, hacer convencer que hay un señor muy malo que se llama Putin, que es curioso, bueno, porque a ratos es comunista, y a ratos es fascista, y a ratos es otra cosa, o ujú. sea, es una especie de cosa rara que va cambiando, ¿no? Y nos quieren hacer creer que hay un peligro inminente para justificar que van a armarse. Pero fíjate un detalle, ¿a quién van a comprar las armas? A Estados Unidos. Claro. El otro día, la última noticia, parece ser que Sánchez va a comprar armas a Estados Unidos para dárselas a Ucrania. A ver, Esto, fíjate una es cosa, todo como Trump, un... Trump, aparte de todo, es un hombre que ha sido un empresario de éxito, ¿no? Mm. En todas partes ve el negocio. Ah, claro, claro, sí, sí, O sí, sea, sí. Europa está comprando ahora gas licuado a Estados Unidos, mucho más caro que el que compraba Rusia. Ahora parece ser que o sea, les exige que aumenten el presupuesto de defensa, pero es que este presupuesto de defensa, que va a ser, sobre todo, claro, tiene que haber compra de armas, ¿no? Claro. A quién las van a comprar? A Estados Estados Unidos. Unidos. El acuerdo que llegaron Trump con la Unión Europea es de risa, porque dice, mire, los productos europeos van a tener un 15% de Ciento. arancel. Y todavía parece ser que les haga una gran,
una gran concesión, pero los productos americanos para entrar en Europa van a tener arancel cero. O sea, es una tomadura de pelo. Total, Pero total, claro, total. la tomadura de pelo, el principal culpable es quien se deja tomar el pelo. Claro, Porque, claro, es evidente, ¿no? Es decir, claro. las actuaciones de la Unión Europea son absurdas, son Ujú, absurdas. Y claro, ujú. lógicamente, pues las consecuencias son evidentes. Es Y decir, su peso en la política internacional es cero. entonces, dado que su peso es cero, ¿no crees que se tendría que reestructurar esta Unión Europea? O sea, Pues claro, tendría... evidentemente, claro. Pero fíjate que claro, los dos países centrales no están por la labor. Y fíjate un pequeño detalle. ¿Quién gobierna la Unión Europea? ¿Quién gobierna la Unión Europea? Pues una coalición de populares y socialistas. Socialistas, sí. Es decir, los que aquí en España parece ser que se pelean y se Pero insultan allí y están se dan. juntos. Bueno, pero todo esto es una comedia, porque claro, la Unión Europea, a ver, no es que mande mucho, pero claro, manda más que el gobierno de España, evidentemente, ¿no? Y Ujú. allí, pues lo que hay es eso, una coalición de socialistas y populares. Y esta es la realidad. Es decir, Ujú. estas dos patas de este sistema se está hundiendo por momentos, No. pero ellos van a seguir Ujú. hasta el final, claro. Y Ujú. fíjate que, claro, cuando una estructura de este tipo está en crisis, hay dos cosas. Una, buscar el enemigo exterior. Dos, Que en este las caso, actitudes cada vez para ellos es más, Rusia. en este caso Rusia, claro, las actitudes cada vez más represivas contra cualquier idea que les moleste. Y esto lo estamos viendo en todas partes. Lo vemos en España, pero también lo vemos en Francia. O sea, por una irregularidad administrativa han inhabilitado a Marine Le Pen. Está Ujú. clarísimo. Sí, ¿Eh? sí, 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 En Alemania, pues está hablando de ilegalizar la alternativa por Alemania, creo que es el segundo partido. Ujú. El propio, el señor se llama Metz, ya dijo, justo acabar la campaña electoral, dice, bueno, dice, nosotros hemos prometido controlar la inmigración, dice, pero no lo vamos a hacer. O sea, esto lo decíamos en campaña, con todo el Ya, cinismo del bueno. mundo. Claro, Bueno, luego se extrañan mm, que cada vez haya más gente que desconecte, claro, 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 porque es claro. evidente. Ujú. Bueno, ya el caso español ya sería para, bueno, pues Ya ya sería no o se sea, otro hablaría, claro, cantar, sería otro para parar cantar, interías, porque escuchas el otro. Parlamento o las Ujú. Cortes de Madrid y bueno, No, aquellos es de broma, o sea, lamentable, hablan solo hablan de lo suyo, sí. de lo suyo. Yo digo Entonces, claro, pues bueno, pues que llevan muchos años España que se pelean, pero no gobiernan. Se bueno, pelean se entre ellos, pelean, no pero a gobiernan. ver, pero ¿por qué se pelean? No es porque hayan Porque dos no, proyectos no, 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 políticos no, 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 distintos, no, es porque cada uno quiere el poder. porque Me quieren parece a mandar. mí, ¿eh? Me parece a Y mí. porque, bueno, mandar, que tampoco mandan mucho, pero bueno, para disfrutar de todas las prebendas y todas las corruptelas que traen al poder. Pero ves que en realidad allí no hay dos proyectos distintos. El PSOE tiene un proyecto, evidentemente, el PP no tiene ni siquiera proyecto, pero bueno, es igual, porque en el fondo siempre acaban haciendo lo mismo. El PSOE cuando gobierna hace una serie de cosas y el PP cuando gobierna no las toca para nada y no hace nada, que es lo que hacen Sí, mejor. sí, sí. Y así estamos desde que se inició este Y régimen, ¿no? sin embargo, las prensas, algunas prensas nos dicen que pinta mucho Sánchez en la Unión Europea. Yo creo que no pinta nada, pero bueno. Sánchez no pinta gran cosa en la Unión Europea, pero es que además la Unión Europea cada vez pinta menos en el mundo. Es decir, a mí me parece cuando hablan de la comunidad internacional, oye, algo internacional, ustedes no son nada, son ustedes y Estados Unidos. Pero es que hay millones de personas en el mundo que están fuera de esta comunidad. O Claro. sea, esta gente sigue pensando que Europa es como era en el El siglo Tutankamón. XIX. Ujú. Ahí está China, ahí está la India, ahí está Ujú. Rusia, ahí está incluso Brasil. Es decir, Brasil, eso te iba a hay una decir, serie de sí, sí. países en el mundo Corea que pasan también. completamente de la Unión Ujú. Europea y de sus chorradas, de Ujú. su pacto verde y de sus Ujú. historias woke. No, es Ujú. decir, ellos se creen que pero no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de que realmente están acabados. O a lo Y mejor es triste, tienen pero es miedo, o así. sea, porque se dan cuenta, tienen miedo y por eso quieren meter baza en todas partes. ¿Sabes? Yo creo que se deben dar Sí, cuenta de pero que bueno, estos países van a hacer, vamos, yo no entiendo mucho de esto, pero van a hacer incluso una nueva moneda antepuesta al dólar, ¿no? O sea, que
Brasil, Corea, Sí, sí, no, no, esta gente India. bueno, los BRICS que Mm, se llama, exacto, ¿no? Entonces yo pero creo además, que... a ver, fíjate, son naciones en ascenso, no solamente por su economía, son naciones con una potencia demográfica, cosa que aquí no hay, o sea, los Mm, europeos nos estamos extinguiendo. y tanto. Si no hay Gracias nacimientos, o sea... gracias a estas políticas, ¿no? Nos estamos Mm, extinguiendo, nos estamos autodestruyendo en todos los sentidos. Política de fronteras abiertas, aquí entra quien quiere. Con mm, las historias climáticas no puede haber industria, no puede haber agricultura, mm, no puede haber nada. no, y Claro, luego pasan los incendios que pasan y pasa lo que pasa. claro. Pues, y además son gente a ver, que no vive en este mundo del nihilismo estúpido y de las tonterías de autoayuda que vive el Mm, europeo medio. Es decir, ni en mm. Rusia ni en China son países potentes, no solo por su economía, por su demografía, por su Y patriotismo, por sus porque tienen unos valores, pensamientos, por sus porque pensamientos. sean, pero tienen unos, no como aquí que no hay Ujú, ninguno. Claro, pues ujú. esto es evidente, ¿no? Entonces No, y estamos yo creo que el en patriotismo lo tienen cortocircuito. bastante cogido esta gente. La idea de ¿Cómo, patria, cómo? que el patriotismo lo Claro, tienen claro, cogido esta gente, ¿no? Y esto es muy claro, claro, importante para claro. hacer piña, ¿no? Y influir, ¿no? O sea que... Claro. Entonces, Mm, claro, pues es lo que hay, ¿no? Y ujú, evidentemente en este tema bueno, es que en todos los temas internacionales la Unión Europea no pinta nada. Lo ujú, único que hicieron fue al principio ir todos en comandita a ver a Netanyahu para decirle que lo apoyaban y tal, pero luego tampoco es que ni apoyan a unos ni a otros, es que no han hecho nada, ujú. no han hecho nada. Y Y eso es lo que hay. retomando el principio de nuestra conversación Mm. sobre Israel y Palestina, Sí. ¿piensas que esto puede tener alguna solución en algún momento? Bueno, yo lo veo muy difícil, porque Difícil, claro, es ¿no? que los planteamientos, claro, están muy radicalizados, ¿no? A ver, Claro, el planteamiento de Israel siempre ha sido radical, pero claro, de otros también, pero es que en cierto modo es normal. Es decir, ¿por qué tienen que aceptar que, a fin de cuentas, el 90% de los judíos que hay de Israel son gente que o son inmigrantes o descienden de inmigrantes? Es sí, decir, sí. es No, yo creo curioso, que ¿no? es... Porque aquí hay gente que hace un razonamiento muy, muy raro, ¿no? Como no les gusta la inmigración musulmana, que no tiene nada que ver, la inmigración musulmana que tenemos aquí no tiene nada que ver con los palestinos, porque los que tenemos aquí son No, gente del norte de África. Pero bueno, sí, sí, como sí. no me gusta la inmigración musulmana, pues estoy en contra de los palestinos. Oiga, pero es que los palestinos están sufriendo lo mismo que aquí. Bueno, hay Es mucho que más, ¿no? Es pero yo pienso decir, que gente venida de fuera les está echando de su de casa. su casa, por A eso ver si lo digo que o sea, entiende. que ellos, los palestinos, tienen derecho a tener su tierra ahí, ¿no? O sea que lo que pasa es que Israel tiene una ansia de abarcarlo todo impresionante, ¿no? O sea que... Bueno, y además yo creo que también hay una cosa que se está demostrando, ¿no? Que hablar de derechos y de leyes y de cosas Mm, cuando no hay una fuerza detrás es hacer un brindis al sol. Es decir, mm, ya pueden ir diciendo la ONU que esto no se, oiga, esto no se hace, ¿no? Y esto es un sí, genocidio. bueno. Bueno, ¿y qué? Y ya pueden ir hablando de reconocer el Estado palestino, pero ¿cómo van a reconocer un Estado palestino si el Estado palestino no existe? Mm, Es absurdo. mm, Mira, yo ya me acuerdo, yo cuando era estudiante, entonces ya había mucha movida sobre este tema, ¿no? Y bueno, y asistíamos a debates sobre Palestina, ¿no? Y había una cosa que me chocaba mucho, ¿no? Y es que entonces había, bueno, ya era época del marxismo y tal, ¿no? Y los marxistas hablaban de lucha de clases. Entonces, decía, oiga, esto no es un tema de lucha de clases, es un tema de lucha de pueblos. claro, claro. Allí no es un tema de lucha de clases. Entonces, claro, sí que es cierto que seguramente si algún día hubiera un Estado palestino, probablemente dentro del Estado palestino habría conflictos de clase, claro que sí, pero bueno, Bueno, aquí no estamos hablando de eso, pero esta gente como era así de cerrados, ¿no? Pero la lucha de mm, clases, ¿pero cómo lucha de clases? no, A ver, los no, palestinos y los judíos no son dos clases sociales, no, no, son eso, dos pueblos dos enfrentados. pueblos distintos, Y es sí, sí. curioso porque luego, claro, luego lo que ha teorizado Gustavo Bueno sobre la capa basal, sin utilizar ese término, una vez se lo dijimos, oiga, lo primero que tienen que hacer los palestinos es tener un territorio. Claro. Porque claro, lo Bueno, primero yo creo que es lo que ellos están buscando ahora, tener ese claro, territorio, ¿no? Que lógicamente, pero no claro, les no se puede dejan. hablar de un Estado si no hay el control sobre un territorio, lo que Bueno llama la capa basal. Es Mm, decir, el control sobre un territorio y sobre sus riquezas y sobre su población es la capa basal del Estado. ya. Luego ya se elabora una capa Mm, conjuntiva, que sí, son los sí. sistemas de gobierno, y una capa Mm, cortical, que sería la relación con otros estados. Pero la base es tener un territorio. un Si no hay territorio, territorio, no hay Estado. claro.
claro, claro. Por eso cuando hablan de reconocer el Estado No, palestino, esto es absurdo porque no existe el Estado no existe. Y palestino. te ponen en la ONU, te ponen a este señor, a Mahmoud Abbas, Ujú, bueno, gobierna, que dice que gobierna Cisjordania, pero que no controla el territorio de Cisjordania. O ujú, sea, el ejército judío entra en Cisjordania siempre que quiere. Luego, si yo ujú. no controlo un territorio, no puedo decir que tengo un Estado, ni siquiera un Claro. embrión de Estado. Ujú, Entonces, claro, aquí nos encontramos con esto, ¿no? De estos apoyos a Palestina que a veces dan un poco de risa, como, bueno, como la ujú. flotilla esta, Bueno, que la esto es flotilla es una de charlotada, ¿no? chiste, Es de decir, chiste. gente que se cree que por el hecho de decir es que lo que hacen es ilegal, oiga, a ver, la legalidad, Ujú, primero, la legalidad es una cosa que necesita un poder. Es decir, la legalidad es la forma como el poder pues, se expresa. Claro, de entrada, ya el concepto de legalidad internacional es altamente discutible porque esta legalidad internacional necesita una fuerza para, para poderse realizar. Y esta fuerza, ujú. ¿quién la pone? La pone un Estado. Un Claro, Estado que es grande, que es poderoso, normalmente Estados Unidos. ¿No? Pero claro, claro, claro. hablar de legalidad internacional da risa, porque si el que tiene la fuerza no está dispuesto a utilizar esta fuerza para que la legalidad se Para el cumpla, bien, dijéramos, para hacer el bien es un entre los brindis al pueblos, sol. ¿no? Ujú, La legalidad es un brindis al sol. ujú. Oh, es que el tribunal, fíjate curioso, este tribunal de La Haya De la famoso, Haya, Estados Unidos no lo reconoce. no. Es decir, ningún miembro de Estados Unidos puede ser juzgado por este tribunal. Pero es curioso porque este tribunal, a los que ha juzgado de verdad, siempre han sido enemigos de Estados Unidos. Este tribunal juzgó a Milosevic. Ujú, Curioso, ¿no? Pero ujú. claro, cuando dice que va a detener a Putin o que va a detener a Netanyahu, se ríen. Se ríen, porque claro, o sea, un tribunal que no tiene detrás una fuerza no No es sirve de nada. nada. No es Es un, nada. es un brindis al sol. Oh, es que yo tengo razón. No, si tú tienes razón. Que a lo Lo mejor, dices que tú. sí, que a veces, seguramente, cosas que ha dicho son Ujú, verdad. Pero claro, no sirve de nada que sea verdad si detrás no hay una fuerza que lo va a hacer real. Es decir, ujú, la ley internacional es una mentira porque siempre responde a los intereses de algún tipo de Estado grande y poderoso. ujú. No hay más. Es decir, y todos estos intentos de hablar de comunidad internacional y de legalidad internacional siempre, de hecho, responden a los intereses de un Estado, en ese caso, de un imperio, pues Estados Unidos es un imperio, y no hay más. O sea, lo demás son, bueno, palabras. Entonces yo veo que, por desgracia, en fin, los apoyos de los palestinos son apoyos muy, muy débiles, porque se basan en una especie de idea muy idealista y muy happy flowers, pero que Ujú. después en la realidad esto no se traduce en nada. Pero a mí me parece que hasta que no desaparezca jamás esto no se va a arreglar nunca. No, pero es que Porque pero si se parece a Hamas, aparecerá otro. Fíjate, los conflictos son muy anteriores a la aparición de Hamas. Bueno, y esta es otra, jamás fue promocionado por el propio Israel para dividir a los palestinos. Y ahora se está hablando, y esto pienso que es bastante grave, de que no sé si es verdad, pero que se está formando una milicia, evidentemente apoyada por Israel dentro de Palestina, vinculada a Al-Qaeda. ah, sí. Esto es Y muy fuerte, Al-Qaeda, ¿eh? Al-Qaeda y el Estado Islámico jamás han atacado intereses judíos. Y es Pero además más, dices que podría estar promovido por el propio Israel. claro, seguro, seguro. Si es verdad, seguro que está promovida. Es decir, claro, Porque es que aquí a hay él le una, interesa a Israel le interesa que haya conflicto. primero que me interesa que haya conflicto, pero si realmente es verdad que esta milicia está vinculada a Al-Qaeda, esta milicia nunca va a hacer nada contra Israel, porque los Al-Qaeda y el Estado Islámico jamás han atacado intereses judíos. Al revés, este señor que ahora manda en Siria, Irían contra los propios palestinos, pues. bueno, a ver, no, no, pero eso tampoco, pero fíjate, en Siria es de los pocos regímenes que quedaban, bueno, que era Irán, beligerante contra Israel. ¿Quién ha acabado con el régimen de Siria? Pues estos fundamentalistas islámicos vinculados al Estado Islámico. Ujú. Es decir, que claro, la gente, yo oigo decir cosas muy, muy divertidas, ¿no? Es que Israel es un escudo contra el fundamentalismo islámico. Esto es No. mentira. Fíjate que los regímenes árabes laicos, es decir, el de Nasser en Egipto, el de Assad en Siria, el de Saddam Hussein en Irak, han sido siempre
destruidos por movimientos islamistas patrocinados por Occidente. caray. O sea, Contra... en el régimen de Assad, Mm, además en un régimen en el cual convivían cristianos y musulmanes en bastante buena armonía, porque Assad mm, era un musulmán de una corriente alauita y tal, protegía a los cristianos. Porque, a ver, los cristianos que hay en Siria no es gente venida de fuera, es que cuando se extendió el Islam, o sea, aquello antes de ser musulmán, aquello era cristiano. Es decir, no son gente de fuera, son gente de allí. Que los que no se convirtieron al Islam siguieron siendo cristianos. Es decir, cristianos. no son gente venida de fuera, no son inmigrantes, no son No, no, son extranjeros. los No, mismos. lo cual facilita, bueno, pues que haya buena, más o Buen menos buena entendimiento. relación. Entendimiento. Mm, Pues estos regímenes han sido siempre atacados y destruidos. mm. ¿Quién No, porque... patrocinó? ¿Quién patrocinó a los talibanes de Estados Unidos? Bueno, para que se pelearan con la URSS. Es decir, Mm, que esto de pensar que el Islam es una cosa monolítica mm, y que esto no es verdad. Primero porque no existe una iglesia del Islam. Por lo tanto, al no ser una iglesia, pues cada imán dice lo que le claro, parece. sí. Es que en segundo lugar se cruzan por medio otras cuestiones de tipo nacional, bueno, aparte de la división entre chiitas y sunitas, etcétera. No hay un bloque monolítico del Islam, ni Mm. mucho menos. Y muchas veces este fundamentalismo islámico ha sido instrumentalizado, curiosamente, para atacar a regímenes árabes, bueno, no laicistas, pero sí laicos, como el caso Los, de Siria. los, los defensores de Israel muchas veces dicen que hay que protegerlo porque es el único país democrático de la zona. Bueno, pero esto es otro mito. A ver, yo no dudo que Israel sea un país democrático. Si por democrático entendemos que hay elecciones, que hay Mm, partidos políticos, mm, democrático. Pero eso no quiere decir nada. Es que esto es lo que se llama el fundamentalismo democrático. Creer que porque un Estado es un Estado democrático, mm. ya es bueno. Ya vale. Bien, mira, Inglaterra fue la creadora de la democracia liberal. Sí. Bueno, pero claro, la democracia liberal inglesa era para los ingleses. ¿Eh? No era para los de la India, ni era para los pieles No, rojas porque de Estados Unidos. chafaron, o sea, los... Claro. Sí, decir, oye, es que aquello es una democracia. Bueno, quizás sí que es una democracia, pero ¿y qué? Claro. Es decir, a ver, en política internacional, que hay un tipo de régimen u otro no es tan relevante. Aparte que, bueno, a ver, ¿por qué Israel es una democracia y Rusia no? En Rusia también hay partidos políticos y hay Sí. elecciones. En la Duma de Moscú están representados partidos desde la extrema derecha a la extrema izquierda, o sea, hay de todo allí. Ujú. Ay, no, acá no es una democracia. Bueno, ¿y por qué no? Oh, es que porque lo que hacen no me gusta. Ujú. Bueno, ya, pero parece ser que la mayoría de los pueblos rusos lo está apoyando. Es decir, esta idea de que porque es una democracia ya está, ya son de los buenos, Y me parece una cosa bastante con poca consistencia, ¿no? ujú. Yo veo, Josep, que esto es un tema que daría para mucho porque verdaderamente entre Trump, la Unión Europea, esto, los palestinos, los israelitas, o sea, yo veo que es una cosa muy compleja, que es Es que, a ver, incluso la gente más experta en la materia no acaba de definirse porque tampoco es entendible esto, me parece a mí, ¿no? O sea, que eso es pero una es que, a ver, situación. la política internacional, toda ella, el caso de este o el caso de Ucrania o todos estos casos, siempre son muy complejos porque se mezclan Mm, muchas cosas. Se mezclan mm, intereses de todo tipo, y se mezclan tanto. ideologías, etcétera. ¿Mm? A mí lo que me sorprende es estas tomas de partido que se hacen aquí en España, sobre todo, en función de lo que hace el contrario. Es decir, como a mí no me gustan los moros en España, a mí tampoco me gusta la proliferación islámica en España. No, Pero porque ya, es una estos ruptura de señores que están cultura. aquí no son palestinos, son Ujú, norteafricanos. ujú, Yo no conozco inmigrantes palestinos, bueno, quizá hay alguno, pero no, la verdad. Y tendrían más motivo que otros para emigrar, ¿no? Entonces, ujú. claro, como no me gustan, pues ya lo extiendo a todos. Cuando allí lo que está pasando es precisamente al revés, es decir, los venidos de fuera, pasa que algunos son venidos de fuera ya de hace mucho tiempo, porque hace tiempo que dura, los venidos de fuera están expulsando a los autóctonos. Y Ujú. luego otro razonamiento, bueno, pues como los de Sumar y como los de Podemos están con Palestina, yo estoy en Yo voy contra. con...
Esto no Dime es A así. que diré Pues, B, o sea, no, dime además, A que se diré B. olvidan, o sea, se olvidan, claro, como no saben historia, se olvidan de muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién fue el primer mandatario español que tuvo relaciones diplomáticas con Israel? Yo no lo sé. Felipe González. Mm, ujú, Felipe González. ujú. Franco jamás reconoció al Estado de Israel. Sin Simplemente tuvo embargo, buena relación. sin embargo, protegió a muchos israelitas No, pero esto es durante... otra cosa. O sea, una cosa es proteger a gente que viene huyendo de una persecución y otra cosa muy distinta es apoyar al Estado de de Israel. Israel. Con lo cual demostró que no era antisemita, era antisionista. Es decir, una cosa es que, además es verdad, o sea, Hay que separar los claro, términos. el embajador de España en Alemania salvó a muchos judíos. Esto es cierto, pero no tiene nada que ver con reconocer al Estado de Israel. Porque además Franco, bueno, tenía muy buena relación con el mundo árabe bueno, lógicamente no iba a reconocer al Estado de Israel. O sea, pero claro, como esta gente o sea, no ven las cosas en perspectiva. Hay mucha gente que se cree que el conflicto empieza con el ataque de Hamas. O sea, el conflicto dura desde hace 80 años, mucho antes de que jamás existiera. Y Estaba antes, sí. la OLP, estaba el Mm, Fatah, estaba mm. el Frente Popular para la Liberación de Palestina, etcétera. Esto es como los que También, se creen que el conflicto de Ucrania empieza con la invasión de Rusia. No, no, perdone. mm, Allí había una guerra civil desde el año en 2014. tiempos. O sea, Sí, que sí, sí, imagínense sí. el conflicto Mm, de los tiempos que y había tanto, empezado. Y y además empieza tanto. con un golpe de Estado. Empieza con un golpe de Estado en que bueno, un presidente que había sido elegido democráticamente Ente- es depuesto por una revolución en la calle. Y que además las fuerzas de choque de esta revolución son una serie de grupos políticos que si estuvieran en España o en Francia o en Alemania les llamarían neonazis. Pero como allí hicieron el trabajito Es sucio, pues distinto, ya es funcionan distinto, bien. Como distinto. Azov y compañía. No, Estefan Bandera, que fue aliado de los alemanes eh, en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo, claro, cuando las cosas no se ven en perspectiva histórica y cuando se es ignorante, es muy pues, distinto. pues ocurre eso, ¿no? Que se dicen cosas Son muy extrañas. absurdas. Y esto lo vemos en el debate, es decir, bueno, yo cuando veo a esta señora de Madrid, a esta Ayuso, haciendo estas declaraciones, exaltando a Israel y tal, pues no se entera de nada, vamos, bueno, claro, porque bueno, entonces pastorear a su electorado, claro, como los otros están a favor de Palestina, pues yo me tengo que poner a favor de Israel sin ningún tipo de espíritu Yo también crítico ni pienso, ninguna cosa. fíjate, que Israel está condenado a sufrir siempre, o sea, a tener una vida, no sé, o sea, y los palestinos me saben mal, francamente, porque creo que es un pueblo que ha sufrido siempre mucho, y que no le Sí, han sí, dejado existir, ¿no? sí, sí. Pero bueno, habría mucho más que decir, pero tampoco vamos a afinar con el tema porque es interminable, o sea que no. Muchas gracias, Josep, A ti, por haberme dedicado tu tiempo, que como siempre me dices que sí, muchísimas gracias. Y creo recordar que vas a dar una conferencia dentro de unos días, ¿no? Me el parece, ¿no? 6 de noviembre, Pues muy bien. sobre la ciencia y las ciencias. Muy bien, pero pues ya lo difundiremos Supongo que para... te habrás fijado que últimamente toda esta patuleya de políticos, sobre todo se llaman progresistas, se pasan el día invocando una cosa llamada ciencia en mayúscula, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. la invocan cuando les interesa, o Cuando sea, les para hablar del cambio interesa. climático invocan a la ciencia, que no es la ciencia, son los climatólogos de la UNESCO. Sí, sí, no, Cuando hablan de la ideología de género, no invocan a la ciencia, no, ni a las no, ciencias. claro. Claro, No, no se no, le llama, ¿no? se Es arriman al decir, sol que más calienta. Se arriman al no, sol que más bueno, y calienta. para Bueno, en empezar, fin. para demostrar que esta ciencia no No, existe, yo veo que existen, en todas estas cosas hay muchos factores, o sea, sí, ideológicos, políticos, económicos, que está todo muy intringulado y es muy difícil que exista, aunque el Papa está insistiendo en la paz en el mundo, yo veo que es muy difícil conseguir esta paz definitiva en el mundo, ¿no? Pero bueno, pero es que, a ver, fíjate, el término paz es un término ambiguo, porque toda guerra aspira a la paz. Pero claro, sí, sí, sí. cuando A y B se pelean, no es lo mismo la paz que impondrá A si gana O que la paz ve. que impondrá B si gana. Mm, Entonces, claro, está muy bien hablar de paz, pero no, ¿de qué paz estamos hablando, no? O es un poco sea, relativo el término. toda guerra aspira a la paz. Claro, La sí, sí. paz es lo que viene después de la guerra. Pero claro, cuando gana uno pasan unas cosas, cuando gana otro pasan otras. Esto de hablar de esta paz, de este plan irenaico, también lo veo una cosa, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, a ver, en el caso del Papa, pues me parece normal, porque
no tiene Sí, que meterse en política, hablar de la paz, o evidentemente, sea, de ¿no? hablar de la Pero que, paz. a ver, es que dices, bueno, pero ¿de qué paz está hablando? Los judíos también quieren la paz. Cuando hayan exterminado a todos los palestinos, habrá paz. Algo que sí, según ellos, claro, Evidentemente, sí, 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 sí. lógico, Y por eso claro, digo, es muy relativo y subjetivo esto, o sea que claro. no veo yo que La haya... paz. Hay muchas Ujú, paces, porque depende, ujú. cuando hay un conflicto, las partes del conflicto, en el fondo, todas aspiran a Cada la uno paz. quiere su paz, claro, Pero pero claro, cada su uno quiere paz, su paz. su Entonces, paz, claro, hablar de paz es, bueno, ¿de qué paz hablamos? de ¿De una o de cada la sí, otra? sí, sí. En A fin, veces se sí, puede llegar a un término medio, ¿no? Pero en este caso, bueno, muy normalmente difícil, no es así. muy Normalmente difícil, muy difícil. cuando el conflicto se ha desatado, llegar a un término medio es bastante difícil. Y es lo que Ujú. hay. Y lo mismo se puede decir en Ucrania, ¿no? Es decir, que Sí, bueno, sí. ¿de qué paz estamos hablando, ¿no? Bueno, y esas guerras que hay en África de las que no se habla nunca, pero bueno, esas pequeñas guerras, ¿no? También de los pueblos, ¿no? O sea que, Bueno, y también, en bueno, fin, África también es un continente, hay es- muchos países, de hecho, muchas veces detrás hay conflictos tribales. Piensa sí, que sí, sí, la mayor parte de las naciones de África son naciones artificiales que crearon sí, las potencias coloniales cuando se marcharon. exacto. Dijeron, bueno, pues esto es una nación. Y ahí conviven Y ya varias está, tribus y las que a lo mejor tribus no se tienen sus entienden. conflictos y sus Sí, historias, porque claro, no han llegado a este estado de nación canónica. Ellos están sí. en el tema tribal. Y a Bueno, veces ni siquiera son tribus. Lo que pasó con los hutus y los tutsis, lo inventaron los belgas. Es decir, sí, no sí, sí, existían estas tribus. Dijeron que unos eran hutus y otros eran ya tutsis, para que está, se pelearan entre ellos. ya está. Entonces, pues, bueno, pero allí los conflictos son, sí, sí, en Ah, África hay que conflictos ahí también muy graves. les interesa a los propios países estos que exista esto, ¿no? O sea que Claro. es muy complejo, muy complejo. Pues nada, Josep, muchísimas gracias Venga, y a nos ti. veremos en tu conferencia. Pues muy bien, nos vemos allí. ¿De Venga, hasta acuerdo? luego. Gracias.